Va a ingresar el señor presidente de la Nación aquí en el Salón Sur. Lo aguardan los integrantes de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Creada por Raúl Alfonsín apenas 5 días después de haber asumido el gobierno, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, tuvo por misión esclarecer la situación de personas desaparecidas, recibir denuncias y aportar elementos a la justicia. Nosotros privilegiaremos, por lo tanto, la plena vigencia de los derechos humanos y la necesidad de desmantelar el aparato represivo para que solamente... Además de personalidades notables, provenientes de ámbitos religiosos, académicos, de la literatura y de los medios, el organismo estuvo integrado por personas que se sumaron voluntariamente, como María Eugenia Lanfranco. Los martes se reunían los notables. Sábado caminaba por todo el piso. Y un día entra y me pregunta el nombre y me pregunta la edad. Cuando yo le digo 20 años, me dijo, demasiado joven para escuchar tanto horror. Pegó media vuelta y se fue. Se elige el Centro Cultural San Martín como espacio porque no nos podían dar un lugar del ministerio. Era absurdo que vinieron los familiares de los desaparecidos a la misma sede que convivían con la policía. El staff que iba a recoger las denuncias de familiares y sobrevivientes de los centros clandestinos rápidamente renuncia a las tareas asignadas porque no puede soportar el peso de tener que escuchar horas y horas de testimonios desgarradores relatando sufrimientos, torturas, violencias terribles. Y es entonces que los organismos de derechos humanos son invitados a enviar personal propio a integrar al staff de la Secretaría de Denuncias de la Comisión. Fue cuestión de que la CONADEP comenzara a trabajar para que una avalancha de denuncias sorprendiese hasta a sus propios integrantes. Porque si bien los organismos de derechos humanos habían recibido un importante número de testimonios, con la llegada de la democracia, muchísimos familiares y víctimas se animaron a hablar. Y ahí se dio cuenta, sobre todo Monseñor de Nevares, que se necesitaba alguien que tuviera experiencia en tomar denuncias. Me pidió que yo lo hiciera, que fuera su secretaria de denuncias. Le dije que sí y empecé a trabajar en la CONADEP. La CONADEP es pre-internet. La mayor parte de los testimonios los tomamos a mano. Se escribían los testimonios que íbamos recabando del familiar que venía a hacer la denuncia. Entonces ahí era el trabajo que se hacía en la CONADEP de ir relacionando los casos, es decir, bueno, es muy probable que todas estas personas que trabajaban en un mismo ingenio, por ejemplo, desaparecían para la misma fecha, estaban entre sí relacionados. Lo que más interesaba en ese caso, y de hecho construyó la prueba más fuerte, era sobrevivientes que saliendo del anonimato sin que nada los obligara más que su lealtad, iban y daban testimonio. Ahí sí disponíamos de un par de máquinas de escribir para esos testimonios, que obviamente eran los más ricos en el sentido que brindaban más información, tanto de nombres de torturadores, de compañeros que habían sido vistos o con los que habían compartido el centro clandestino donde habían estado. La CONADEP tuvo su dependencia central en la entonces capital federal, pero sus miembros también recorrieron el país para tomar declaraciones y relevar los lugares denunciados como centros clandestinos de detención. La gran diferencia que yo observé era que cuando uno tomaba aquí en Capital la denuncia, el familiar venía acompañado con una serie de documentación. Testimonios que había hecho ante organismos de derechos humanos nacionales o organismos internacionales, o habían presentado habeas corpus. Mi experiencia en Tucumán, que fue la única provincia que yo viajé, venían sin ningún material. Entonces los testimonios incluso eran bastante cortos, digamos, porque planteaban: mi hijo había nacido en tal fecha,
trabajaba en tal lugar, en tal ingenio generalmente. Tal día se lo llevaron, desde entonces no sé nada de él. La CONADEP recorrió morgues y lugares de trabajo de las personas desaparecidas, revisó registros carcelarios y policiales y recibió declaraciones de miembros en actividad y en retiro de las fuerzas de seguridad. Cuando comienza la CONADEP, teníamos identificados unos 40 centros clandestinos de detención. Cuando finaliza, había más de 350 centros clandestinos. Hoy hay muchos más, pero esa información iba surgiendo en el día a día a partir de los testimonios. Entonces, cuando comienza a prepararse lo que fue el juicio a las juntas, se nutren de la experiencia que teníamos los compañeros que habíamos trabajado en la CONADEP. Entonces fue un encuentro virtuoso ese trabajo en equipo, ¿no? Desbordada por la cantidad de denuncias, la CONADEP solicitó al Poder Ejecutivo una prórroga de 3 meses para entregar el resultado de su trabajo. A cambio, Alfonsín pidió a la comisión que produzca un programa de televisión que dé a conocer a la sociedad el trabajo que venía realizando. Se encuentran en nuestros estudios el señor Ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, y el titular de la Comisión para los Desaparecidos, Ernesto Sábato. Cuando se filma el programa que sale al aire los primeros días de julio, un miércoles por la noche, con testimonios sobre que brindaron familiares de desaparecidos. Bueno, estaba Estela Carlotto. Bueno, yo creo que a partir de ese programa se empieza a hablar desde otro lugar en la sociedad. Ese programa pone luz a esa temática en varios sectores de la sociedad que habían hecho caso omiso o una mirada más hacia el costado. Canal 13 presenta. La crudeza del material documentado hizo que el gobierno radical creyese necesario incluir una explicación oficial antes de presentar el programa. La introducción, a cargo del entonces ministro del Interior, Antonio Trócoli, expuso la adhesión oficial a la llamada teoría de los dos demonios, que equipara la acción de los grupos guerrilleros con la represión ilegal ejercida desde el Estado. El temor a irritar a los militares, todavía con poder, y el vocabulario castrense permanecían muy vigentes. Esto que ustedes van a ver es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo. Las condiciones de cautiverio fueron atroces, especialmente en el caso de las detenidas que dieron a luz en cautiverio. Una de ellas, la señora Adriana Calvo de la Borde, lo relata así. Fui licenciada en física hasta el año 77. En ese año me secuestraron de mi casa. Yo estaba embarazada de 6 meses y medio. Dejaron a mi hijo con unos vecinos que presenciaron el secuestro. Mi hija, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de 2 meses y medio. Mi nieta, Clara Naí Mariani, fue secuestrada y desapareció de su hogar en La Plata el 24 de noviembre de 1976. Ese día yo la esperaba en mi casa cuando empecé a sentir tremendos tiroteos, patrulleros que pasaban, helicópteros que pasaban por mi casa. Fui torturado con picana eléctrica, con golpes, con diversas torturas físicas y también torturado psicológicamente, pues no sabía nada de mis 2 hijos, que tenían 2 años el más chico y 6 años el mayor, de mi esposa, que me decían que también estaba secuestrada, cosa que afortunadamente no fue verdad. Son actos demoníacos los que se han cometido, no ya contra los presuntos o reales culpables de algo, sino contra la inmensa mayoría de inocentes absolutos, de chicos,
adolescentes, muchachos idealistas, parte de la mejor juventud argentina. Finalmente, y después de días y noches completas de trabajo, el 20 de septiembre de 1984, la CONADEP entregó su informe al presidente Alfonsín. La última noche, varios de nosotros nos quedamos a dormir en el piso. Había unos almohadones grandes y unos sillones, los pusimos para que no nos lo robaran nada. Terminamos con los papeles calientes por la fotocopiadora. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. Y las carpetas anexas. Debo recordar que la masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. La conmoción social, política y legal del informe fue contundente. La detallada descripción probó la existencia de un plan sistemático para secuestrar y desaparecer personas a través de las fuerzas de seguridad del Estado. Una versión reducida de la investigación, publicada con el título Nunca Más, agotó sus primeras ediciones en apenas 48 horas. Fue un material valioso que sirvió de base para el juicio a las juntas que se llevó adelante el año siguiente y que sigue siendo de enorme utilidad en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se tramitan todavía hoy. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro.